Buenas tardes, profesor. El tema que me gustaría exponer es sobre las pruebas ANOVA. Como una pequeña introducción, el ANOVA es una técnica estadística fundamental para analizar si existen diferencias significativas en las medias de varios grupos. Es especialmente útil en estudios científicos y sociales donde se requiere comparar el impacto de diferentes tratamientos o condiciones. Este análisis permite entender mejor la variabilidad entre y dentro de los grupos, ayudando en la toma de decisiones fundamentadas en datos. Como una breve historia, tenemos que el empleo de la estadística inferencial consiste en estudiar una muestra representativa de un colectivo, obteniendo conclusiones válidas para la totalidad. Para ello se emplea el análisis de varianza o ANOVA, por su acrónimo Analysis of Variance, el cual es un método que se utiliza para comparar dos o más medidas partiendo de una hipótesis sobre la igualdad de medidas poblacionales. Cuando se comparan las varianzas muestrales, es posible llegar a algunas conclusiones o inferencia de los valores relativos de las medias poblacionales. El ANOVA se creó específicamente para probar si dos o más poblaciones tienen la misma media, aun cuando el propósito de ANOVA es hacer pruebas para hallar las diferencias en las medias poblacionales. El mismo implica un examen de las varianzas muestrales, de ahí el término de análisis de varianza. El procedimiento se utiliza para determinar si cuando se aplica un tratamiento en particular a una población, este tendrá un impacto significativo en su media. Podemos concluir que la ANOVA se aplica con la finalidad de analizar las diferencias o semejanzas significativas tanto de las medias como de las varianzas, donde una alta o baja razón implicaría la aceptación o rechazo de la hipótesis, y por otro lado se revela el efecto que tiene una variable sobre la otra de acuerdo a su población en cuanto a su grado de predictibilidad a mayor o menor covarianza. ¿Qué es el análisis de la varianza ANOVA? El análisis de la varianza ANOVA es una técnica estadística que se utiliza para comparar la media de tres o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. En otras palabras, ANOVA te ayuda a saber si hay una diferencia significativa en la media entre los grupos que están comparando o si cualquier diferencia que haya observado se debe simplemente al azar. El ANOVA compara la varianza entre los grupos con la varianza entre los grupos. Si la varianza entre los grupos es mayor que la varianza dentro de los grupos, entonces es probable que exista una diferencia significativa en las medias. Si la varianza entre los grupos es mayor que la varianza entre los grupos, entonces cualquier diferencia observada en las medias podría ser simplemente aleatorio. Un ejemplo de ANOVA. Un ejemplo sencillo de ANOVA o análisis de varianza sería: imaginemos que tenemos a tres profesores diferentes, el profesor A, el profesor B y el profesor C, y queremos determinar si hay una diferencia significativa en las calificaciones promedio de los estudiantes en sus respectivas clases. Tenemos un grupo de estudiantes y hemos registrado las calificaciones de cada estudiante en cada clase. El ANOVA nos ayudaría a responder la pregunta de si hay alguna diferencia significativa en las calificaciones promedio entre las clases de estos tres profesores. ¿Cómo se haría? Planteamos las hipótesis. Tenemos la hipótesis nula, H0, donde hay diferencias significativas en las calificaciones promedio entre las clases de los tres profesores. Y la hipótesis alternativa, H1, donde existe una diferencia significativa en las calificaciones promedio entre al menos dos de las clases de los profesores. Luego se recopilan los datos y se realiza el análisis de varianza. Si el valor P obtenido en el ANOVA es menor que un nivel de significancia predeterminado, por ejemplo 0,5, entonces rechazaríamos la hipótesis nula
y continuaríamos y concluiríamos que al menos 2 de las clases de los profesores tienen calificaciones promedio significativamente diferentes. En resumen, el ANOVA es una prueba estadística que se utiliza para comparar múltiples grupos y determinar si hay diferencias significativas entre ellos. En este ejemplo, se aplicó al contexto de las calificaciones de los resultados de los estudiantes en clase de 3 profesores diferentes, para ver si alguna de las clases tenía un rendimiento promedio significativamente diferente. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la prueba ANOVA? Si estamos recopilando datos métricos con una encuesta, tal vez en forma de respuesta a una escala de Likert, la cantidad gastada en un producto, los puntajes de satisfacción del cliente o el número de compras realizadas, se puede analizar las diferencias en el puntaje promedio entre grupos de encuestados. ¿Para qué se usa el análisis de varianza ANOVA? El análisis de varianza ANOVA es una técnica estadística muy versátil y se utiliza en una amplia variedad de campos. Algunos de los principales usos de la ANOVA son comparación de medias, donde la ANOVA se utiliza para comparar la media de 3 o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. En experimentos controlados, donde se utiliza en experimentos controlados para analizar los efectos de diferentes tratamientos o intervenciones en los resultados. En investigación de mercados, donde se utiliza para analizar la preferencia de los consumidores por diferentes productos o servicios. En ciencias sociales, para analizar la relación entre diferentes variables como la edad, la educación y los ingresos. Y en investigación médica, donde la ANOVA se utiliza en investigación médica para analizar los efectos de diferentes tratamientos en pacientes con una determinada enfermedad. Tipos de prueba ANOVA. Los 3 tipos de prueba ANOVA que es posible realizar serían los siguientes. Encontramos el ANOVA unidireccional. Esta tiene una variable independiente. Este método se utiliza para comprobar 2 medidas de 2 grupos independientes no relacionados utilizando la distribución F. La hipótesis nula para la prueba es que las 2 medias sean iguales. Por lo tanto, un resultado significativo es que las 2 medias sean desiguales. El ANOVA bidireccional. Este método es una extensión de la prueba unidireccional. Sin embargo, la prueba ANOVA bidireccional tiene 2 variables independientes. Generalmente se utiliza cuando existe una variable de medición, es decir, una variable cuantitativa y 2 variables nominales. Y tenemos la MANOVA. Este método se utiliza cuando existen múltiples variables independientes. Su propósito es determinar si la variable dependiente se modifica mediante la manipulación de la variable independiente. Las diferencias entre la prueba ANOVA y la prueba T-Student. Bueno, acá la principal diferencia entre la prueba ANOVA y la prueba T-Student es que la prueba T-Student se utiliza básicamente para comparar las medias de 2 grupos, mientras que la prueba ANOVA se utiliza para comparar la media de 3 o más grupos. La prueba T-Student es una prueba estadística paramétrica que se utiliza para comparar las medias de 2 grupos independientes. Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de 2 grupos de datos. La prueba T-Student se basa en una suposición de normalidad y varianza iguales en ambos grupos. Por otro lado, la prueba ANOVA es una prueba estadística paramétrica que se utiliza para comparar la media de 3 o más grupos independientes. Se utiliza para determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de 3 o más grupos de datos. La prueba ANOVA se basa en la suposición de normalidad y homogeneidad de varianzas entre los grupos. Ahora vamos a realizar una prueba ANOVA. Es un caso práctico donde
vamos a ver cuáles son todos los pasos y procedimientos que hay que seguir para completar una prueba NOVA. En este caso utilizaremos el ejemplo de los de distintos métodos de enseñanza para examinar cómo afectan a las puntuaciones de los alumnos en los exámenes. Supongamos que proporcionamos los siguientes datos que muestran las puntuaciones de los exámenes. Variable independiente en función del método de enseñanza, que sería la variable independiente. De los exámenes de cada método, enseñamos en enseñanza de 4 alumnos cada uno, puntuaciones de los exámenes de cada método de enseñanza de 4 alumnos cada uno. Entonces tenemos el de lectura, el de talleres y el de aprendizaje en línea. Tenemos la calificación de 4 alumnos distintos. En hipótesis nula vamos a definirlas, donde, bueno, la hipótesis nula, las medidas de las puntuaciones de los exámenes de los alumnos de los 3 métodos de enseñanza son iguales. Y en hipótesis alternativa, al menos un método de enseñanza tiene una puntuación media diferente en el examen. En el paso 2 se comprueban los supuestos de la NOVA. Acá, antes de realizar el ANOVA, nos aseguramos de que se cumplan los supuestos de normalidad, independencia y homogeneidad de varianzas. Pero para simplificar este caso, vamos a suponer que se cumplen todos los supuestos. Para el paso 3, calculamos la NOVA. Una vez comprobados los supuestos, se calcula la ANOVA. La fórmula del estadístico F en el ANOVA unidireccional se define a continuación, donde el estadístico F sería la varianza entre los grupos dentro de la varianza del grupo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos las notas de todos los estudiantes, que sería la suma de todas esas notas de todos esos estudiantes dividido entre la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, en el de lectura tenemos la nota de 4 estudiantes, sumadas todas estas notas, lo dividimos entre los 4 estudiantes. El estadístico F en el ANOVA bidireccional es la relación entre la suma cuadrática media entre los grupos y la suma cuadrática media dentro de los grupos. Para llegar a esto, vamos paso a paso. Ahora vamos a ver los pasos para calcular el estadístico F en el ANOVA. El primer paso sería calcular la media de cada grupo y la media global. Entonces utilizamos la ecuación siguiente para calcular la media de cada grupo de enseñanza, que sería ahí, y se divide la suma de las puntuaciones de los exámenes de cada grupo por el número de alumnos de cada grupo. Entonces tenemos los 3 grupos y las 4 notas de los 4 alumnos, las sumamos todas, la dividimos entre los 4 alumnos y nos sacamos un promedio por grupo. Posteriormente a eso, se calcula la media global, dividiendo la suma de todas las instancias por el número de alumnos. Entonces tenemos la suma de todas las notas de los 3 grupos dividido entre los 2 alumnos. Entonces nos da un promedio global, que sería estos 66.5. Para el paso 2 tenemos que calcular la suma de cuadrados de cada grupo. Entonces la ecuación siguiente lo tenemos para calcular la suma de cuadrados de cada grupo, que sería esta fórmula. Entonces tenemos estos montos, que esto es el resultado de agarrar cada nota y elevar al cuadrado. Entonces sería
en el ejemplo de lectura sería 80 al cuadrado, 85 al cuadrado, 78 al cuadrado y 83 al cuadrado. Todo eso lo sumamos y nos va a dar esto. Posteriormente restamos el resultado de estos 326, que sería la suma de las cuatro notas normal, 80 más 85 más 78 más 83, y el total lo elevamos al cuadrado y eso lo dividimos entre los cuatro alumnos, que nos da un total de 29. Entonces esto lo hacemos para cada grupo. Posteriormente se rellena la siguiente tabla con los valores para facilitar el acceso. Entonces tenemos, como yo les había explicado, todas las notas, la suma de todas las notas, la suma al cuadrado de todas las notas, la cantidad de alumnos por grupo, el promedio de cada grupo, el promedio general y el resultado que tuvimos sobre la suma de la suma de cada grupo y restándole el total de sumas al cuadrado y entre cada alumno. Para el tercer paso tenemos que calcular la suma de cuadrados entre el grupo, la suma de cuadrados dentro del grupo y la suma total de cuadrados. Entonces aquí utilizamos la siguiente ecuación para calcular la suma de cuadrados entre los grupos en la ecuación, donde I significa la media del grupo, donde G significa la media global y NI significa el número de instancias en cada grupo. Entonces utilizamos los siguientes valores de la tabla resumen para el cálculo. Entonces tenemos la fórmula y acá se representaría la cantidad de alumnos por grupo, el promedio del primer grupo menos el promedio general, todo elevado al cuadrado, más el promedio del segundo grupo menos el promedio general al cuadrado y más el promedio del tercer grupo menos el promedio general elevado al cuadrado, y todo eso por 4 nos da 2600. Entonces a continuación calculamos la suma de cuadrados dentro del grupo. Es la suma de cuadrados de cada grupo. Entonces igualmente tenemos esta fórmula, que es la suma de la suma de cuadrados de cada grupo. Entonces tenemos 29, que sería el cálculo que habíamos sacado anteriormente, los 297 del segundo grupo y los 81. Tenemos un total de 407. Y por último, en este paso, utilizamos la ecuación siguiente para calcular la suma total de cuadrados. Entonces aquí está la fórmula para suma total de cuadrados, donde tenemos que estos 56.774 corresponde a la suma de estos 26.000, de estos 8.000 y de estos 20.530. Le restamos, que sería estos 798, igual la suma de cada grupo elevado al cuadrado dividido entre el total de alumnos, y nos da un total de 3007. Para el paso número 4, calculamos los cuadrados medios. Los cuadrados medios son la relación entre las sumas cuadradas y el grado de libertad. El grado de libertad entre grupos DF between, que sería en inglés, es igual al número de grupos menos 1, y el grado de libertad entre los grupos DFW es igual al número total de participaciones menos el número de grupos. Con los valores calculados en el paso anterior, calculamos los cuadrados medios. Entonces tenemos los 2600 que ya hemos calculado anteriormente dividido entre 2, tenemos los 1300. Igualmente calculamos los 407 que teníamos sacado anteriormente dividido entre 9 y nos da 45.22. Y por último tenemos calcular el estadístico F utilizando la siguiente ecuación, donde el estadístico F es la relación entre el cuadrado medio
entre el grupo y el cuadrado medio dentro del grupo. Entonces tenemos los 1300 que sacamos entre el grupo dividido sobre los 45.22 que sería fuera del grupo, dentro del grupo, perdón, que serían 28.74. El valor calculado del estadístico F sería 28.747. Y por último, el valor P se calcula utilizando el estadístico F, el grado de libertad y la tabla de distribución. Entonces, en este ejemplo, el numerador de F, que sería el estadístico, es 2. El denominador es 9 y el estadístico F es 28.747. Por tanto, el valor P de la tabla de distribución sería F es de 0,000123. Como paso número 4, tenemos la interpretación de los resultados. Entonces tenemos que en la estadística F, el estadístico F mide la relación entre la variación entre grupos y la variación dentro de los grupos. Un estadístico F más alto indica una diferencia más significativa entre las medias de los grupos en relación con la variación aleatoria. El valor P, donde el valor P determina si las diferencias entre las medias de los grupos son estadísticamente significativas. Si el valor P está por debajo de un umbral predefinido, normalmente que es del 0,05, rechaza la hipótesis nula y concluye que al menos un grupo tiene una media significativamente diferente. El valor P es 0,00123 y rechazaríamos la hipótesis nula para concluir que el método de enseñanza afecta significativamente a las calificaciones de los exámenes. Bueno, como conclusión de todo este repaso sobre lo que es las pruebas ANOVA, tenemos que en el análisis de varianza ANOVA es una herramienta de estadística poderosa que se utiliza para comparar las medias de 3 o más grupos de datos. Una de las principales ventajas de realizar una prueba ANOVA es que permite determinar si hay una diferencia significativa entre las medias de los grupos, lo que puede ser útil en diversas áreas como la investigación científica, la industria, el marketing y la economía. En investigación de mercados, la prueba ANOVA se puede utilizar para comparar las medias de diferentes grupos de consumidores, según sus características demográficas o de comportamiento, y evaluar si existen diferencias significativas entre ellos. Por ejemplo, se puede realizar una prueba ANOVA para comparar las opiniones de diferentes grupos de consumidores sobre un producto, según su edad, género o nivel educativo. Además, la prueba ANOVA también se puede utilizar para evaluar la efectividad de diferentes estrategias de marketing. Por ejemplo, se puede realizar una prueba ANOVA para comparar las ventajas de un producto después de aplicar diferentes estrategias de publicidad o promoción y evaluar si existe una diferencia significativa entre las ventas de cada grupo. Esto sería toda mi presentación. Muchísimas gracias, profesor, por todo y estamos a la orden.